Entonces, como les mencionaba, la idea es mostrarles cómo se aplana la curva del COVID-19 con una herramienta llamada NetLogo. Y la agenda de la presentación es muy cortica. Voy a dar una breve introducción sobre qué es lo relevante al respecto del COVID, una breve referencia a un par de modelos para que luego podamos entender cómo esos modelos conceptuales se aterrizan de una forma específica en su implementación dentro de NetLogo y a fin de cuentas hacer unas consideraciones finales para nuestros estudiantes de psicología o de ingeniería o de cualquier otra carrera. Entonces, pues la idea básica del COVID nos plantea a los científicos entender un par de numeritos. El primer numerito es el que menciono acá en la segunda línea de esta lámina llamada CM, que es la capacidad máxima que tiene un sistema de salud pública. Esa capacidad máxima se refiere al máximo número de personas enfermas que el sistema público puede atender de forma eficiente. Y por otro lado tenemos un segundo numerito, NP, que es el número específico de pacientes infectados como tal. Entonces, entendiendo la importancia de estos dos números, se presenta una condición que genera un cambio en el comportamiento individual y en el comportamiento colectivo o agrupado en una sociedad. Cuando CM, es decir, cuando la capacidad máxima de un sistema de salud pública es mayor al número de pacientes infectados, entonces el sistema de salud pública aborda la intervención de la salud bajo un alcance individual. Ya voy a explicar en qué consiste esto. En caso contrario, es decir, cuando la capacidad máxima de un sistema de salud pública, entiéndase, el total de hospitales, dispensarios, clínicas, centros de salud, se ve desbordado por la cantidad de pacientes infectados, entonces hay que hacer un cambio en la forma de atender el problema de salud pública, y eso es lo que llamamos alcance colectivo. Entonces, bajo esta consideración tenemos dos formas diferentes de abordar los problemas de salud. La primera es un alcance individual, la segunda es un alcance colectivo. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque en función de la distinción de ambos tipos de alcance es que uno puede comprender qué cosas en específico se tienen que hacer para que el sistema de salud pública pueda dar respuesta a las necesidades sanitarias de cada persona. Tomando esto en cuenta, entonces, el alcance colectivo del sistema de salud pública supone, entre otras cosas, evitar a toda costa el colapso de servicios médicos por la muerte de personal sanitario. Es decir, debemos evitar a toda costa que médicos, cirujanos, enfermeros en particular, se vean afectados por el COVID o por algún tipo de virus que ha perjudicado o contagiado a un número importante de individuos pertenecientes a una sociedad. Eso es lo que grosso modo definimos como alcance colectivo. Ahora, las medidas sociales, estas que hemos escuchado tanto durante estos días de el confinamiento o el distanciamiento social o el uso del tapabocas, son acciones que en sentido estricto corresponden a un alcance individual. Es decir, estas son cosas que cada uno de nosotros puede hacer y de hecho se desea que hagamos. Ahora bien, si estas conductas las hacemos todos al mismo tiempo cada vez que salimos a la calle, aunque hoy claramente no es un buen ejemplo allá en Colombia por el tema del día sin IVA, supongamos que en términos normales usamos tapabocas, mantenemos la distancia sugerida de 2 metros entre persona y persona, o maximizamos la cantidad de horas que pasamos dentro del hogar. Cuando todas estas medidas ya no las hace un individuo o un grupo pequeño de individuos, sino que escala al nivel de un país, al nivel de una sociedad, al nivel de un continente, esto claramente ayuda a minimizar
el colapso del sistema sanitario que queremos lograr bajo esta intervención de alcance colectivo que hemos mencionado. Ahora bien, tomando esto en cuenta, la gran pregunta es, bueno, muy bien, se entiende todas estas ideas, pero ¿cómo se estima la efectividad de medidas sociales como el uso del tapabocas, el distanciamiento social o la cuarentena, el confinamiento en casa, para disminuir la curva de contagios en el COVID o del coronavirus? Bueno, esto nos lleva ya de una vez a la noción de lo que comprendemos como un sistema complejo. No es el propósito de esta charla hablar en sentido estricto de lo que es un sistema complejo, no nos alcanzaría el tiempo, pero sí vamos a hablar algunas nociones de sistemas complejos que son estrictamente relevantes para esta presentación. Entonces, lo primero es que hay que entender que en epidemiología, que es una de las ramas de la medicina que se encarga de describir y predecir la evolución temporal de pandemias o epidemias, busca hacer distintos tipos de estudios empíricos. Por un lado están los estudios descriptivos, que básicamente tratan de caracterizar las afecciones de una epidemia como la del coronavirus, y por otro lado hay estudios que buscan hacer análisis cuantitativos ya más de carácter predictivo al respecto de cuándo podemos esperar salir a la calle y no tener muchas probabilidades de contagiarnos. Entonces, aquí ocurre una confluencia importante entre lo que es la noción de epidemia a pandemia. El mapamundi que ven allí en el centro de esta lámina, con las distintas rutas aéreas de un lugar a otro, es una representación clara que ayuda a entender cómo es que se propaga el virus. Resulta que un factor importante o un parámetro de orden en la propagación de los virus consiste en el volumen de personas. Esto en psicología o en mercadeo tiene que ver con el mercado también. Es decir, nos interesa entender en qué partes del planeta se agrupan un mayor número de personas por unidad de espacio específico. Llámenle usted número de personas por kilómetro cuadrado o por metro cuadrado. Desde el punto de vista de la propagación o del transporte, los aeropuertos juegan un rol importante, porque en los aeropuertos es donde se da el tráfico o el mayor tránsito de personas de un lugar al otro. Claramente los ríos y las avenidas, las autopistas, el transporte marítimo, el transporte terrestre también son vías de interés, pero desde el punto de vista macroscópico, es decir, a escala planetaria, los aeropuertos son el primer aspecto fundamental a considerar. Entonces esto nos lleva al hecho de que en función de la capacidad de los aeropuertos de cada uno de los países o de cada una de las ciudades, ya podemos comprender que algunas ciudades están condenadas a ser más afectadas que otras. Desde el punto de vista de sistemas complejos, estos aeropuertos muy transitados son los que llamamos hubs o centros de aglomeración o de congestionamiento. La ciudad de Nueva York, en particular con el aeropuerto JFK y el otro aeropuerto de Nueva Jersey, concentra un gran volumen de pasajeros de carácter internacional. Y lo mismo ocurre con algunos aeropuertos en la costa oriental de China y algunos aeropuertos de Europa que concentran el mayor volumen de tránsito humano por vía aérea. ¿Qué ocurre? Para poder hacer a nivel epidemiológico una evaluación del número de sujetos afectados, pues indudablemente toca hacer una evaluación personalizada como la que están viendo en la foto a mano superior, a mano derecha en la parte superior de esta lámina. Este intento de evaluación individual lo único que persigue es el monitoreo
en la medida de lo posible, más detallado que se pueda sobre el número de personas infectadas, porque cada persona infectada pues obviamente transmite el COVID o el virus a un número distinto de personas. Este numerito, que aún no lo he presentado formalmente, es un numerito esencial en lo que vamos a ver en unos minutos. Lo cierto del caso es que a medida que pasa el tiempo, y aquí me ubico en la gráfica inferior, en la parte izquierda, donde vemos esas líneas de colores en forma de U invertida, justo debajo de la pirámide azul que vemos arriba a mano izquierda, lo que estamos mostrando es el número de contagiados en el eje Y, en el eje vertical, versus la cantidad de días que han pasado desde el primer día en que se registró el primer contagiado. Entonces aquí tenemos una relación entre dos variables. En el eje horizontal o la X tenemos número de días que han transcurrido desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de un contagiado por coronavirus y el número de contagiados desde ese momento. Entonces, ¿por qué se habla de aplanar la curva? Bueno, porque lo ideal es que no ocurra un aumento violento definido por la pendiente que se marca desde el punto cero en el eje X hasta el punto más grande en el eje Y, en esa representación visual que vemos acá, y que la pendiente en todo caso sea lo menos empinada posible, para decirlo en términos poco técnicos. Ahora bien, ¿cómo es que uno logra, o cómo es que algunos países han logrado tener un buen manejo del coronavirus en comparación con otros? Bueno, si entendemos que los aeropuertos y el volumen de pasajeros que atraen es un factor de propagación importante, pues ya uno puede hacerse la idea de por qué aquí en Praga, República Checa, donde yo les estoy hablando en este momento, el número de contagios no ha sido tan enorme en comparación con el número de contagios como países tipo Estados Unidos, tipo Italia, tipo España. Y la razón es que efectivamente países como los que acabo de mencionar tienen aeropuertos que manejan un mayor volumen de tráfico aéreo. Y si en ese momento en que ocurría el tránsito aéreo no se daban las evaluaciones individualizadas o personalizadas a cada pasajero, pues obviamente no se tenía un control sobre cómo se estaba propagando o con qué cantidad se estaba propagando el coronavirus. Entonces, la idea acá consiste en entender, dado que ya la propagación no se puede detener, porque se comenzó a contagiar de forma muy rápida mucha gente, ahora lo que hay que hacer es buscar formas efectivas de lograr que el número de contagios en cada día que pasa disminuya. Eso va a traer como consecuencia que la pendiente de la curva que estamos reflejando en la parte inferior de esta lámina llegue a una especie de asíntota, es decir, que no suba más de determinado punto para que no perjudique el sistema de salud y el sistema de salud pública pueda atender a el número total de infectados del cual se tiene conocimiento. Entonces, bajo esta concepción hay en epidemiología, que es una de las ramas de las medicinas, pero que tiene un fuerte basamento en estadística y en modelos matemáticos que echan mano de modelos aleatorios o de procesos aleatorios. Sabemos que hay parámetros que nos ayudan a entender cómo funciona la propagación del virus. Uno de estos parámetros es la aleatoriedad y puede resultar en este punto algo contraintuitivo para nuestros estudiantes de psicología o nuestros estudiantes que se inician en el mundo de las ingenierías, hablar de que algo aleatorio pueda ser
algo así como un factor que predefine o determina la velocidad con la que se propaga un virus. Bueno, aquí les estoy mostrando un pantallazo de un artículo publicado en el año 2011 que muestra un modelo matemático sobre cómo se propaga un virus tomando en cuenta algún factor aleatorio. Ahora bien, acá vemos un modelo específico del coronavirus que retoma algunas de las consideraciones del modelo anterior, pero en particular ya no habla de cualquier virus, sino habla de el coronavirus del 2019, que empezó a manifestarse en el 2019. Estas consideraciones de estos modelos, de los cuales no voy a entrar en mayor detalle por razones de tiempo y también porque nos desviarían mucho del propósito de esta charla, muy introductoria o sencilla para una audiencia poco especializada, es que estas consideraciones matemáticas se traducen de alguna manera a un conjunto de sintaxis computacionales que aterrizamos en NetLogo. Entonces acá comienzo a mencionarles ya no tanto lo conceptual, sino lo operativo. ¿Qué es NetLogo? NetLogo es un entorno para la programación de modelos basados en agentes. Ya voy a explicar qué es un modelo basado en agentes, que se utiliza en muchísimas universidades alrededor del planeta para hacer investigación, pero también para enseñar sistemas complejos. Lo bueno de NetLogo es que funciona en todos los sistemas operativos, o al menos los más importantes, como Windows, Mac y Linux. Y en esencia, NetLogo es una herramienta valiosa para entender fenómenos que hoy en día comprendemos como sistemas complejos. La palabra sistemas complejos que ven allí resaltada en negrita es importante porque en esencia el tema del coronavirus es un sistema complejo, y esto lo que significa es que tiene una serie de componentes que lo integran, es decir, que integran al sistema, y que estos componentes interactúan entre sí formando comportamientos que no son fáciles de predecir al largo plazo. Es decir, no es sencillo hacer predicciones de algo como el coronavirus, y mucho menos sencillo es tener certeza de las predicciones que se hagan sobre el coronavirus mientras más alejado sea la predicción a partir del punto en que se hace esta misma. Es decir, yo puedo ser más o menos exacto prediciendo lo que va a ocurrir en 5 minutos, en 10 minutos, en 1 hora, en 2 horas, en 24 horas o en 2 días. Pero a medida que aumento la escala del tiempo y hago predicciones de aquí a 2 meses o a 3 meses o a 4 meses, la cantidad de incertidumbre que entra en la predicción es tan grande que básicamente comenzamos a dejar de hacer matemáticas exactas para convertirnos en oráculos o brujos que intentan adivinar lo que va a suceder en un futuro. Entonces, normalmente esto nos lleva a comprender de qué va el asunto de la predicción y por qué el énfasis en estar midiendo permanentemente lo que ocurre con la propagación del coronavirus. Bueno, NetLogo fue desarrollado por el profesor Uri Wilensky. Él todavía está vivo y activo trabajando en la Universidad de Northwestern. La Universidad de Northwestern está en el estado de Illinois, muy cerca de la ciudad de Chicago. Y Uri trabaja en el Centro para el Aprendizaje Conectado y el Modelado Basado en Agentes a través de computadores. Ahí tienen la foto del profesor Uri cuando estaba de vacaciones en Orlando, Florida. Bueno, yo antes, unas láminas anteriores, les había mencionado que NetLogo sirve para hacer modelados de sistemas basados en agentes. Y les había prometido que iba a definir qué consiste un modelo basado en agentes. Bueno, en inteligencia artificial, un agente inteligente es una unidad de hardware, de software o híbrida que tiene las siguientes características. Pongan atención. La primera es que no posee vida. Es decir, estamos construyendo robots o bots
que no tienen signos vitales, es decir, no tienen pulso, no tienen metabolismo, no tienen respiración, no tienen alimentación, por llamarlo de alguna manera, y no tienen, por supuesto, ninguna de las funciones biológicas que conocemos en animales o seres humanos. Lo otro es que, a pesar de que no tienen signos vitales, son capaces de reaccionar al entorno en el que se encuentran. Y además son capaces o pueden ser capaces de actuar con anticipación a la ocurrencia de eventos futuros. Y por último, son capaces de interactuar con otros agentes que tienen esas mismas características. Y esa interacción no se limita exclusivamente al estímulo y respuesta, sino también pueden incluir interacciones de una complejidad mayor, como las que suponen el uso de algún tipo de lenguaje o comunicación. Estos 4 bullet points que estamos mostrando acá son bastante generales, y quizá para muchos estudiantes el observar esta definición de lo que es un agente inteligente ya presentaría varias curiosidades. Si yo estoy construyendo robots o entidades que simulan, por decir algo, comportamientos individuales muy parecidos a los que puede mostrar un ser humano o un animal, entonces básicamente estoy jugando, digamos, a una especie de Dios que construye un mundo artificial dentro del cual van a existir un grupo de agentes que van a seguir ciertas reglas que yo le defina como analista del sistema. Dicho de otra manera, vamos a entender cómo funcionan estas 4 cosas que acabo de mencionar con un primer modelo y un segundo modelo. Dicho a modo de aclaratoria, el primer modelo que están observando en esta lámina es la dirección específica, la dirección web a la que podemos dirigirnos para ir a la página web donde vamos a trabajar un poquito con dicho modelo. Yo voy a abrir acá esa página. Dígame por favor si se ve adecuadamente mi pantalla. Copio esta dirección web y me vengo para este navegador para entrar acá en esta página. ¿Se ve mi página? Perfecto, sí se ve. Listo, gracias. Entonces, voy a hacer clic acá para entrar en el modelo. Esto toma un poquitico de tiempo. Y listo, aquí estamos. Flatten the curve COVID-19 traduce al español algo así como aplanando la curva del COVID-19. Entonces, acá tenemos una descripción breve de qué es este modelo. Voy a ampliarlo un poco y traducir para ustedes. El propósito de este modelo es mostrar los efectos del aislamiento social sobre el número de personas infectadas en un mismo tiempo. Como otros modelos, este modelo hace algunos supuestos. Las personas tienen un número de conexiones sociales, es decir, tienen amigos, colegas, etcétera, y cada día hay una probabilidad de que esa persona interactúe con esas personas que conoce. Si alguien está infectado, entonces hay un 15% de que él transmita esa enfermedad a su amigo, a su colega, etcétera. Ahora bien, una vez que esa persona esté infectada, que la vamos a ver en color amarillo, durante 14 días va a ocurrir un periodo de incubación en el que el virus va a desarrollar sus funciones metabólicas dentro del organismo que lo hospeda. Y esto va a llevar a que el organismo tenga la capacidad de transmitirse por contacto de saliva o por contacto físico a otras
huéspedes, entiéndase, a otras personas. Luego de la incubación, vamos a ver que la persona se enferma y una vez que se enferma la vamos a ver ya no en color amarillo, sino en color rojo. Ellos pueden permanecer contagiados por 14 días, a esto lo vamos a llamar un periodo de recuperación, luego del cual vamos a ver que la persona se ha hecho inmune, es decir, cambia de color rojo a color gris. Inicialmente, o sea, en el primer momento de esta simulación por computadora hay un 20% de personas enfermas, es decir, vamos a ver 20 personas en rojo dentro del mapa. Ya vamos a ver en qué consiste esto de ver personas dentro del mapa. Ahora, el riesgo de transmisión y la duración de la enfermedad son ficticios y aquí es importante lo que mencionaba en la lámina anterior sobre la necesidad de estar midiendo permanentemente, porque una vez que midamos y veamos efectivamente cómo es que se propaga o cuántos contagiados hay por día, podemos llegar a ese numerito para que deje de ser ficticio y se convierta en un número real. El riesgo de transmisión es no más que una probabilidad. La probabilidad es cualquier número que va entre 0 y 1 y es una proporción. Entonces yo divido el total de habitantes en una ciudad y como denominador pongo ese número y como numerador pongo el total de infectados. Al sacar esa división obtengo el riesgo de transmisión. Con estos parámetros entonces es que uno puede hacer una suerte de simulación como la que voy a intentar reflejar acá. Por cierto, ustedes pueden hacer literalmente lo mismo que yo estoy haciendo acá en sus propios computadores entrando en esa página web que les acabo de mostrar. Lo primero que hay que hacer es pisar en el botón que dice configurar la red. Ahí ven que luego de haber pisado ese botón, acá en este recuadro negro, observamos una especie de telaraña, donde todos los sujetos, voy a hacer un breve zoom para que lo veamos, aquí tenemos individuos en azul. Ahora bien, el segundo paso de este modelo supone correr tantos experimentos como uno quisiera. Y ya voy a explicar detalladamente cómo son estos experimentos. Luego entonces acá uno hace clic en donde dice configurar nueva simulación. Al hacer clic, observemos que estos números que están acá en estos sliders o palanquitas que podemos mover y manipular, nos hablan del número de personas, las relaciones promedio por persona. Este 5, por ejemplo, quiere decir que en promedio, si yo sacara el número de contactos que cada individuo tiene en este mundo artificial que estamos construyendo, el número promedio es 5. Vale decir, este individuo que está acá tiene 8, este otro tiene 3, este otro tiene 5, este otro tiene 6, este otro tiene 1 y así siguiendo. Pero en promedio, dentro de esa sociedad artificial, las relaciones de contacto físico por persona es igual a 5. La probabilidad de infección es 15, es decir, del total de personas que están presentes en esta simulación, 15 de ellas van a resultar infectadas. Desde luego yo puedo, y aquí el periodo de incubación ha sido definido como de 14, tal como lo acabo de explicar anteriormente. El porcentaje de pacientes que requiere hospitalización, en este caso vamos a asumir que es del 17%. El número de camas disponibles acá es de 10 y así siguiendo. Ahora bien, con estos parámetros que en psicología podemos conocer con el nombre de variable independiente, todas estas cosas que ven en verde aquí son variables independientes, ¿sí? Ahora podemos sencillamente agarrar y correr la simulación pisando en este botón. Al pisar en ese botón, observen cómo se va apareciendo y desapareciendo personas en amarillo y en verde. Esto se parece a un árbol de Navidad, ¿sí? Y aquí vemos cómo fue el desempeño día por día de la curva. Ahora, si yo
vuelvo a configurar la simulación sin alterar ninguna de estas variables y le pido que vuelva a correr la simulación. Ahí tienen una nueva curva. Desde luego todos estos son consideraciones que suponen el conocimiento de procesos estocásticos o procesos aleatorios, como se llama en sentido estricto, pero observen que efectivamente la posibilidad de correr varias simulaciones ocurre simplemente pisando este botón y este otro botón una y otra y otra y otra y otra vez. Desde luego, y aquí voy a empezar de cero para tener este tablero en blanco. Aquí voy a aumentar drásticamente la probabilidad de infección, manteniendo constante el resto de las variables independientes. Cuando corro la simulación, miren lo que ocurre. Si yo reduzco drásticamente la probabilidad de la infección al 2% y vuelvo a configurar mi simulación, miren cómo va a ocurrir o cuál es el desempeño de la curva. No sé si han visto que la curva está casi pegada a cero. Supongamos que la reducción de la probabilidad de infección no es tan drástica como el 2%, sino del, digamos, 10%. Vuelvo a configurar mi simulación y vuelvo a correrla. Bueno, ahí ven, aquí se está armando la línea de la simulación. Entonces, este parámetro que llamamos probabilidad de la infección es un parámetro fundamental. Ahora, ¿de qué depende que este parámetro llamado probabilidad de infección aumente o disminuya? Bueno, depende fundamentalmente de el número promedio de contactos físicos que tiene cada persona. Si yo aumento brutalmente ese número y dejo constante la probabilidad de infección, fíjense lo que ocurre. Claro, lo interesante acá es que si ustedes juegan, y acá les invito a que se pongan como niños curiosos a jugar con estas combinaciones posibles. Si ustedes juegan con cada una de esas combinaciones, van a observar que la trayectoria, en este caso pintada por la línea roja, de contagiados va a mostrar una figura diferente. Lo que interesa es que la curva no sea tan alta como esta que estoy siguiendo acá, sino que trate en la medida de lo posible de mantener el pico lo más cercano posible al eje horizontal. Este primer modelo nos muestra entonces un modelo de juguete muy sencillo que nos ayuda a comprender de qué va el asunto de la propagación. Ahora yo me voy a permitir mostrarles rápidamente un segundo modelo para que aumentemos la complejidad de ese fenómeno de propagación del coronavirus, viendo ahora otros parámetros no mencionados o no vistos en el primer modelo que acabamos de presentar. Fíjense que de la presentación lo único que hice fue copiar la dirección web y en mi navegador he entrado acá en este modelo.
Voy a leer rápidamente para ustedes la descripción de este modelo. Dice, la gente vive en una ciudad de 1000 personas que regresan de un viaje. Desafortunadamente, estos fueron infectados con el coronavirus y no lo sabían. Cada persona vive con otras 2 personas en promedio. Más aún, hay lugares comunes, específicamente 2 colegios, un sitio de oración, 5 cafés o restaurantes, 10 lugares de trabajo y 15 autobuses en esta ciudad artificial. Un número distinto de personas se asocia con cada una de estas personas respectivamente y usa o visita cada uno de estos lugares mencionados. Cada día, un infectado no severamente enfermo puede infectar a otros que viven en la misma casa o que físicamente comparten un mismo lugar según una probabilidad de transmisión. Durante el día número 21 de su infección, una persona se vuelve severamente enferma según la proporción de casos severos que se conoce, y cada día las personas severamente enfermas tienen que estar o tienen que llevarse a hospitalización en la medida en que el flujo de la capacidad hospitalaria lo permita. Durante el día 28 de su infección, la persona severamente infectada o muere o se recupera dependiendo de probabilidades de muerte. La persona recuperada se asume que después de haberse recuperado adquirió la inmunidad biológica para no volver a padecer del coronavirus. Sabemos por los datos recientes que esto es falso, es decir, hay casos ya documentados en la literatura que muestran que una persona infectada por coronavirus puede volver a infectarse. Pero bueno, de esto va el asunto de los modelos, el hacer algunas suposiciones. Fíjense que acá tenemos otras cosas que no teníamos en el primer modelo, como si tiene o no tiene escuela, si tiene o no tiene café, si tiene o no tiene lugares de trabajo, la probabilidad de infección, la probabilidad de muerte, etcétera, etcétera. El primer paso es crear la ciudad, entonces hay que pisar en este botón. Luego vamos a como este modelo es bastante grande, bueno, tomó un poquitico de tiempo el ver la construcción del modelo. Aquí vemos la ciudad artificial, digamos, y con algunos dibujitos como el de una gaseosa con la hamburguesa. Vemos dónde están los restaurantes, dónde están los colegios, es decir, físicamente cómo se distribuyen cada uno de estos robots. Lo que había mencionado en una lámina anterior sobre agentes inteligentes, en este caso son los muñequitos en verde que están siendo representados acá. Cada muñequito verde que estamos viendo acá no es solamente un muñequito o un dibujito, sino que cada uno de ellos cumple en sentido estricto con las 4 características que mencionaba al respecto de lo que es un agente inteligente. Entonces, con esta parametrización, ahora lo que hago es pisar en este botón que dice correr hasta el día 365. Y fíjense acá en este tablero cómo va evolucionando poco a poco la transmisión de la enfermedad. Desde luego, el eje X es el tiempo, es decir, número de días que pasan en esta simulación, y en el eje X tenemos el número de contagiados. Bueno, ahí vemos, voy a hacer un zoom a esta página. Fíjense cómo va creciendo. Aquí se ve los numeritos, cómo está evolucionando el contagio en esta sociedad artificial, ¿sí? Ahora, hasta este momento vamos por el día 90, digamos, ya nos aproximamos al día 100.
Vamos ya por un tercio del año, algo así como por marzo. Marzo, abril, digamos. Ya vamos llegando al día 125. Si lo vemos gráficamente, aquí lo que estamos observando es cómo van cambiando de colores algunos sujetos, ¿sí? Y si lo vemos en términos de infectados, enfermos de forma severa y recuperados, que es el modelo ISR, que se ha mencionado en algunos contextos del modelo que mencioné en una lámina anterior, pues vemos cómo van cambiando las curvas particularmente, ¿sí? Ya vamos por el día 200. Y así siguiendo. Bueno, yo voy a detener breve aquí la simulación. Llegamos al día 214, ¿sí? Porque quiero hacer otras consideraciones al respecto de estas simulaciones. Perdónenme la interrupción de la simulación, pero lo hago para aprovechar el tiempo disponible en este webinar. En estos dos modelos que les acabo de presentar, ustedes ya tienen la posibilidad de ponerse a jugar con ellos y ver cómo funciona la cosa. Ahora bien, visto lo visto, yo quería mencionarles algunas consideraciones finales que me parecen importantes destacar para sobre todo aquellos estudiantes que están estudiando psicología o que están estudiando en los primeros semestres o los primeros años de ingeniería, sobre el potencial que tiene NetLogo no solo para estudiar coronavirus, sino cualquier otra cosa. Lo primero es que, bueno, ofrece oportunidades para desarrollar teorías cuantitativas del comportamiento humano, no solo para el interés de epidemiólogos, como acabamos de ver en los dos modelos anteriores, sino también de psicólogos y científicos sociales. Esto es lo que se llama ciencias sociales computacionales. Hace, de hecho, 4 años, acá publicamos en la revista latinoamericana de psicología un paper que usaba una herramienta parecida a NetLogo para simular el tráfico urbano que ocurre en ciudades como Caracas o Bogotá, particularmente estudiando la interacción entre las personas que deciden ir en carro versus las personas que deciden ir en moto. Este paper que estoy mostrándoles acá les muestra un trabajo hecho en casa que muestra las ventajas de aprender a usar estas herramientas. Además, bueno, NetLogo ofrece oportunidades de hacer investigación científica sin recurrir a técnicas tradicionales como cuestionarios, entrevistas o encuestas, y esto es bastante oportuno ahora que en la pandemia del coronavirus no tenemos forma de recolectar datos por estos medios tradicionales. Dicho de una manera distinta, NetLogo instalado en su computadora se convierte en algo así como un laboratorio portátil que usted tiene dentro de su equipo portátil o incluso dentro de una tablet, porque como pudieron observar anteriormente, estos modelos ya están montados en la nube, en una página web. Sin embargo, y esto lo destaco particularmente, NetLogo no es una herramienta sencilla de usar, aunque lo que he hecho es presentar un uso sencillo de modelos ya construidos, porque para aprender a montar este tipo de modelos, pues toca aprender cosas como diseño de experimentos, que es una materia vista en psicología experimental o en ingeniería, particularmente en ingeniería industrial. Hay que saber de estadística multivariada, hay que saber de lenguajes de programación y por supuesto hay que saber de sistemas complejos. Entonces esto ya nos lleva a comprender que para dominar esta herramienta a uno le toca estudiar un montón de aspectos provenientes de distintas disciplinas, no se concentran en una única disciplina, pero, y aquí el rédito o la oportunidad de aprovechar
todo lo que hay que estudiar acá, es que si usted se lo propone y se convierte en un experto en NetLogo, pues puede convertir, esto le puede servir como una especie de pasaporte para estudiar y trabajar como académico en escenarios internacionales. En este pantallazo, por ejemplo, les estoy mostrando un correo electrónico que yo recibí durante mis estudios doctorales a cargo del profesor Nigel Gilbert en la Universidad de Surrey, en Inglaterra, para ver si podía aplicar a una beca actuando como analista de NetLogo. El salario que ofrecían en el año 2013, en aquel entonces, era de hasta 29.500 libras esterlinas. Creo que esto era neto, cosa extraña porque en Europa normalmente los salarios se ofrecen en términos brutos. Y pues para un estudiante doctoral, es decir, alguien que ya terminó la maestría pero quiere empezar a hacer estudios doctorales, pues esta es una interesante oportunidad económica de trabajar. Y desde luego las implicaciones que trae para propósitos prácticos son sin duda innegables. Es decir, el pasar de un modelo de computadora a alguna generalización sobre la realidad, pues desde luego depende de mucha validación empírica, es decir, no solamente hay que hacer un modelo o construir un modelo epidemiológico con bastantes parámetros en NetLogo, sino toca fundamentalmente seguir haciendo mediciones en la realidad para entender hasta qué punto las exploraciones numéricas que se hacen con simulaciones basadas en computadoras a través del uso de NetLogo terminan siendo cercanas o no cercanas a lo que ocurre finalmente en la realidad. Pero bueno, esto es lo que tenía preparado para ustedes. La lámina, la presentación que están viendo la tienen disponible aquí en el Teams de Aplanando la Curva del COVID-19 con NetLogo. Y en la última lámina les dejo las referencias bibliográficas. Con esto pues paso a escuchar sus observaciones, inquietudes, preguntas para discutir. Bien, antes de esta parte, pues les comento que la dinámica será que por favor levanten la mano, pues acá por la aplicación, y así vamos dando orden a las preguntas que vayan surgiendo. ¿Listo? Entonces, pues yo estoy aquí atento para dar la palabra a las personas que vayan alzando la mano en el orden que sea. ¿Vale? Sí, señor. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para Juan Carlos. Brian tiene la mano levantada. Brian, bueno, Brian, ¿cuál es su comentario? Me gustaría preguntarte acerca de las personas que después de que se curaron del coronavirus, cómo funciona como lo de ser inmunes, porque comentaste que ya se encontraron casos en los cuales pues se demostró que se pueden volver a infectar, pero cómo funciona ahí el sistema inmunológico, o sea, si después de curarse el coronavirus se hace más fuerte o es más probable que se contagie el coronavirus al ser más débil o cómo funcionaría eso hasta el momento donde se sabe. Lo digo porque en Estados Unidos vi que se hacían fiestas de coronavirus en los cuales pues iban muchas personas en fiestas y todo y pues todos trataban de infectarse porque se creía que infectándose y curándose ya no se volvería pues a infectar. Sí, bueno, interesantísima pregunta, Brian, te la agradezco muchísimo. Y la respuesta muy sencilla, ojo, esto no tiene mucho que ver con NetLogo particularmente, tiene que ver mucho más con virología experimental y particularmente virología experimental del coronavirus, disciplina de la cual
yo no soy nada experto, ¿sí? Pero en principio la idea de lo que acabo de mencionar es que los virus, en sentido biológico, son una especie de organismo que no tiene vida, no tiene, o sea, ellos no pueden vivir por sí mismos. Pero cuando ellos entran dentro de un organismo huésped, es decir, dentro de un organismo que sí tiene vida propia, sean humanos o sean animales, el virus adquiere propiedades biológicas como la del metabolismo y la de la reproducción. Y eso ocurre porque tienen en su ADN algunos pedazos de nucleótidos, es decir, adenina, citosina, timina y guanina, Buenas tardes, señorita Paola. que hacen que se puedan reproducir parecido a como nos reproducimos los seres humanos, pero su reproducción no es por la vía sexual, sino por la vía de celular, es decir, ellos entran a un nuevo organismo, ocupan en principio una o pocas células de ese nuevo organismo y en función de haber ingresado a ese nuevo organismo se multiplican dentro de ese organismo huésped. En el proceso reproductivo, recordemos por procesos básicos de reproducción, pueden ocurrir mutaciones genéticas. Estas mutaciones genéticas son variantes en el proceso de transformación del ADN al ARN que hacen que el virus hijo sea ligeramente distinto al virus papá o al virus que le precedió en una camada anterior. Por las mutaciones genéticas sabemos entonces que virus como el coronavirus tienen mutaciones y eso hace que si te infectaste hace 3 meses, ahora puedas volver a infectarte de un primo hermano o de una variante distinta del coronavirus que no existía 3 o 4 o 5 meses atrás. Eso es el mecanismo muy torpemente explicado por mi comprensión, no experta del tema, de por qué sabemos que una persona infectada por el coronavirus puede volver a infectarse. Y no es necesariamente cierto de que si vas a una fiesta de coronavirus y te infectas, eso te otorga la inmunidad biológica para no contraer el virus en un momento posterior, porque efectivamente ocurre que te haces inmune al virus específico, pero esa inmunidad no te hace completamente invulnerable a una variante genética del coronavirus que pudo haberse dado por mero proceso reproductivo en un momento posterior. Bien, Alberto levantó la mano, damos la palabra. Buenas tardes, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Sí, quería preguntarte lo siguiente, entiendo que NetLogo es un programa para hacer simulaciones o para poder dirigir simulaciones del comportamiento de cierto tipo de eventos hacia futuro, especialmente cuando hay una gran cantidad de variables involucradas. Te quería preguntar lo siguiente, digamos que hay ciertos ámbitos en los que cuando se hacen predicciones que son bastante complejas, se considera que en general los éxitos de estas predicciones son relativamente discretos. En particular me refiero al caso del clima o al caso de la economía, que digamos para los economistas siempre es un dolor de cabeza el problema de las predicciones y a tal punto que muchos se preguntan si realmente la economía es una ciencia o puede llegar a ser una ciencia o es científica porque pues su éxito predictivo es muy relativo. Acá estamos hablando de una aplicación que estás usando, que yo supongo que tiene muchísimas otras aplicaciones, pero que la estás usando para un caso concreto que es un caso relativo a la predicción con respecto a los contagios con respecto a una enfermedad. Pero digamos que teniendo en cuenta experiencias previas, bueno, obviamente el caso del coronavirus es reciente y no podemos valorarlo en este momento, pero teniendo en cuenta experiencias previas que se han dado con otros tipos de enfermedades virales contagiosas,
donde se han utilizado herramientas similares a esta, o modelos o sistemas de modelamiento. ¿Tú tienes conocimiento de hasta qué punto han sido exitosas para predecir este tipo de eventos, o se encuentra algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en economía o en el clima? Sí, súper, Alberto, gracias por la pregunta. Justamente esa fue una de las cosas que cuando yo inicié mi doctorado me llevó a estudiar con bastante detenimiento todo este asunto de los modelos computacionales, porque sabemos como psicólogos que si intentar definir la conducta de un individuo es bastante complicada, con todo y lo mejor de los modelos experimentales que tenemos, pues predecir el comportamiento de sociedades o de grandes grupos de individuos o de grupos numerosos de individuos, pues se torna mucho más complicado aún. El éxito de la predicción es, digamos, paradójicamente de tipo cualitativo, es decir, lo que nos interesa no es predecir el número exacto de personas que van a morir o que van a recuperarse o que van a infectarse. Lo que nos interesa en sentido estricto como epidemiólogos o como analistas de sistemas complejos es distinguir esta fase, esta transición. La curva roja que ves en esta distribución muestra básicamente un sistema público colapsado y la curva azul nos muestra un sistema público óptimo. La diferencia entre ambos tipos de sistemas públicos lo hace pues el número de personas, que el número de personas infectadas excede la capacidad óptima del sistema de salud público. Entonces lo que interesa acá es predecir estados en lugar de predecir comportamientos puntuales. Y cuando digo estados me refiero a circunstancias discretamente identificables dentro de un sistema. Te pongo un caso que quizá pueda ayudar a entender esto algo mejor. Había puesto este modelo de economía, pero voy a usar este que me parece un poco más intuitivo. Aquí tienes, por decir algo, la carrera séptima, ahí a la altura del Carulla, cerca de la universidad. Si te fijas, cuando yo corro este modelo, ahí vemos algo parecido al tráfico real, ¿cierto? ¿Qué hace que en algún momento en un carril o en alguna calzada veamos un trancón y qué hace que en otro no existe el trancón? Entonces, desde el punto de vista del sistema, tenemos dos estados. El primer estado es estado libre o tráfico libre, tráfico no congestionado, y en el segundo estado es estado de tráfico congestionado o de trancón. Lo que interesa en estas aproximaciones, Alberto, es hacer predicciones gruesas, por llamarlo de alguna manera. Es decir, me interesa saber a partir de qué momento voy a tener el trancón y a partir de qué momento voy a tener el tráfico libre. O, en el caso del coronavirus, me interesa predecir cuándo me va a colapsar el sistema sanitario de cuándo no lo va a hacer. O, si ya colapsó, cuántos días más necesito para que salgamos del colapso sanitario. Esa es más o menos la lógica que interesa en este tipo de sistemas. Y pues te confieso que me afectó o me inspiró favorablemente esa forma de pensar, porque resuelve un gran dilema que en psicología creo que no hemos comprendido muy bien, que antes de hacer inferencia estadística, por ejemplo, con toda la estadística sofisticada que conocemos, lo primero que habría que hacer es definir los distintos estados del comportamiento. Algo así como colapsado, no colapsado, motivado, no motivado, memoriado, desmemoriado, enamorado, no enamorado, qué sé yo, cosas por el estilo, para poder hacer modelos cuantitativos
que predigan o que nos ayuden a predecir transiciones de fase o cambios abruptos de un estado a otro. No la predicción tipo econométrica que se interesa en definir el valor de la tasa de cambio dólar-peso colombiano en un momento particular, porque esas son ya predicciones más paramétricas o puntuales que van dirigidas al número específico. Entonces, claro, el error de la predicción es más fácilmente calculable como la diferencia que hay entre lo que predijiste y lo que realmente ocurre. Acá lo que se hace es más bien la distinción de me equivoqué o no me equivoqué. Y luego, una vez haciendo esa distinción, me equivoqué o no me equivoqué, se pasa a una segunda etapa, que en el caso de los modelos epidemiológicos es la epidemiología experimental, que trata de hacer ese tipo de predicciones más parecidas a la economía. Gracias Juan Carlos. Veo que el profe Jim Walter levantó la mano. Sí, aquí estoy presente. Adelante. Gracias. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Walters, qué bien escucharte, muy halagado de tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Tengo una inquietud. Tú sabes que yo soy dedicado al tema de metodología de investigación. Siempre uno ve artículos donde hay modelos, por ejemplo, que van de lo más sencillo a lo más complejo. Hemos trabajado ahora con ecuaciones estructurales, sacamos probabilidades de ocurrencia de conducta, etcétera. Y tenemos modelos que nos permiten identificar una serie de variables asociadas a problemas psicológicos. ¿Sería posible en este tipo de modelos mostrar una sociedad en la cual existan una serie de componentes que generan problemas psicológicos para ver cuál es el escenario futuro de estos problemas en una sociedad particular? Sí, excelente pregunta, Jim. La respuesta corta es definitivamente sí. De hecho, unos colegas en la universidad, se me fue el nombre, ellos están en Netherlands, en Países Bajos, ya están usando NetLogo desde hace unos buenos años atrás para hacer predicción específicamente en psicología clínica. Por ejemplo, ¿podríamos predecir niveles de consumo de sustancias psicoactivas en un grupo social particular o algo así? Sí. El punto es que eso implicaría toda una agenda de investigación que convoca la participación de colegas de ingeniería, colegas de computación, pues porque el dejarle la carga en el desarrollo teórico o metodológico al solo psicólogo es verdaderamente abrumador. O sea, yo no vería tan viable que el psicólogo solito trabajara en esto, sino que se conformara un equipo interdisciplinario para hacer cosas orientadas a lo que mencionas. Fíjate, aquí, yo no sé si se ve mi pantalla en este momento. Sí se está viendo. Listo. Fíjate, este paper fue publicado en enero del 2017, una teoría de redes sobre los trastornos mentales. Este señor, Jenny Borsboom, es uno de los duros que usa NetLogo para hacer modelamiento por computadora de trastornos mentales. Él ha hecho cosas como depresión, psicosis, sustancia de abusos, en fin, hay un montón de bibliografía que podemos aprender de él y su equipo. Él está, por cierto, ahora que lo tengo acá, él está en el departamento de psicología de la Universidad de Ámsterdam. Se me había olvidado. Entonces, en Google, si uno busca Denny Borsboom, bueno, pues consigues un montón de información que yo creo, Jimmy, que es muy valioso porque le aumentaría el rigor científico a la psicología en un orden de magnitud, al menos. Es decir, pasaríamos a tener un estatus científico o una madurez científica mucho más cercana a lo que podría ser la economía o a lo que podría ser la computación, porque con estas herramientas efectivamente podemos hacer predicciones
en el sentido de que le comentaba ahorita a Alberto, ¿sí? Pero yo creo que en un futuro vamos a incorporar herramientas también de inteligencia artificial que nos van a hacer capaces de hacer predicciones de microcomportamientos. Es decir, cosas como qué te vas a tomar tú en la hora del almuerzo cuando vayas a la cafetería ahí en la Conrad Lawrence. O Pero, predecir, Carlos, Carlos, sí, es que yo veo una línea de investigación en este sentido. No bueno, no sé si sea investigación, pero sí, uno podría tomar varios artículos de personas que han investigado sobre un tema particular y que han encontrado modelos con probabilidades y valores y todo esto, e incorporarlos en un modelo sin necesidad de ponerse a hacer tanta recolección de datos. Es decir, tratar de visualizar un escenario medianamente futuro de lo que pasaría con un comportamiento psicológico si se dieran determinadas variables en un ambiente. sí, esa también es otra variante. La compartió de hecho un profesor que se llama, él ya murió, se llama Robert Duncan Wallace, si mal no recuerdo. Eh, Robert Duncan, no, Robert Duncan, eh, él fue psicólogo matemático, no es este, y él hablaba en esa orientación también, o sea, sin recolectar datos empíricos y emulando o reproduciendo lo que hacen algunos teóricos en economía, tipo este economista que desarrolló la teoría de juegos, podemos hacer teorización de la conducta humana solamente jugando con modelos de este tipo a partir de la manipulación experimental de algunas variables. Ok, gracias Juan Carlos. Chévere. Te agradezco el Gracias. aporte, muy gentil. Muchas gracias, profe Jim, también por la intervención. Juan Carlos, te voy a pedir un favor que es más operativo. Ahí junto al listado de participantes tienes la opción de descargar los asistentes para que por favor descargues el listado, porque algunos chicos me están escribiendo que van a tener que retirarse a clase y pues Claro. estamos llevando el listado, entonces para que por favor lo bajes y luego me lo compartas. Listo. Había visto que el profe Balaguer había levantado la mano. Ah, sí, señora. Hola, Profe, Juan Carlos, hola, Vanes. adelante. Hola Manuel. Bueno, maravilloso, digamos, y me siento muy, muy contento, pues, de que Juan Carlos, digamos, promueva todas estas ideas y métodos en nuestra comunidad conradista, que ya lo cual ya había empezado desde hace un buen tiempo. Pero también me parece muy oportuno los comentarios que hizo el profesor Alberto. Eh, eh, digamos, lo primero es, no sé si todos conocen los trabajos de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es un autor que hace ciencia de la ciencia. Y él pues básicamente afirma que la ciencia no progresa de manera acumulativa, lineal, sino que se da siempre en una serie de ciclos crisis, revolución, paradigma. Crisis, revolución, paradigma. Un paradigma es básicamente el momento estable en el que se supone que los humanos tenemos conocimiento para manejar una categoría de problemas. Entonces, en ese sentido, quería afirmar pues que la complejidad básicamente viene a decirle a la humanidad que se olvide que se pueden predecir las cosas que van a ocurrir con los sistemas complejos. Digamos, eso, si bien no todo está hecho en las ciencias de la complejidad, digamos ya es una cosa que hay que aceptarla y que como tal, entonces, por ejemplo, comentaba el profesor que la economía no se sabía si era ciencia o no por el hecho de que no podía ser determinista en cuanto a sus predicciones. El punto es que hoy en día tenemos que aceptarlo así. Y complementaba con la pregunta de si escenarios en los cuales se han usado modelos para obtener buenos resultados. Pues le cuento que todas las vacunas que están haciendo en este momento comenzaron con simulaciones, con toy models, mirando todas las combinaciones de modelos proteicos de activación genética para ver cuál pueden ser los posibles escenarios futuros del comportamiento del virus en el cuerpo humano. Pero además comentar que entre otras cosas, el mayor éxito que se ha tenido hasta el momento es
es la dexametasona. Y la dexametasona solo tiene una cobertura del 30%. Y no por eso deja de ser un logro impresionante. Entonces, dos cosas importantes. Una, digamos, invitar a todas las personas interesadas a profundizar en qué es la complejidad, en qué son los sistemas complejos y que eso es un paso más de la humanidad hacia la realidad. Esta realidad que estamos viviendo es apenas un coletazo de la complejidad. El efecto mariposa, si ustedes lo recuerdan, es que si una mariposa aletea en Tokio, al tiempo desencadena una tormenta en Nueva York. Es decir, si un chino se comió una sopa de murciélago en Wuhan, desencadenó una pandemia en todo el mundo y nos puso a todos a tambalear en la economía, entonces, y que los humanos tenemos que desarrollar, digamos, dejar de lado un poco ese rigor que queremos tener de poder pronosticarlo todo y empezar a trabajar en el desarrollo de herramientas que le permitan, por ejemplo, como esto basado de una gente, al señor Iván Duque, por ejemplo, a no programar un día sin IVA en medio de una pandemia como la que estamos viviendo. Bueno, que es decir, yo espero que no, pero o más bien deseo que no, pero creo que el escenario que se va a presentar en unas 2 semanas no va a ser muy favorable. Bueno, y invitarlos a la charla que tendremos más adelante sobre ya la parte más filosófica de la relación entre sistemas complejos y modelado basado en agentes. Muchas gracias. Gracias, profe Balaguer. Juan Carlos, adelante. Sí, bueno, pues lo que dice Manuel es sin duda una oportunidad muy valiosa para discutir académicamente dentro de la psicología. El profe Manuel lo sabe porque pues yo compartí oficina con él en la CONOT durante mucho tiempo, pero lo que ocurre, a propósito de lo que mencionaba Alberto antes, es que, y lo que preguntaba el profe Jim también, en psicología tenemos una aproximación, digamos, paradigmática, para usar la terminología de Thomas Kuhn, que sí efectivamente depende de una tradición muy fuerte, particularmente Skinner. Esa aproximación paradigmática tiene sus alcances como cualquier otra aproximación científica, incluida también la que acabamos de ver, pero sí efectivamente dentro de esos alcances hay que entender un poco de qué va el asunto. Mi posición muy personal es que vamos a sacar rédito o provecho en la psicología cuando incorporemos este tipo de nociones. Yo quiero mostrar acá rápidamente otro modelito que puede ser muy interesante para ti, Vanessa, dado que estás trabajando en sexualidad y tiene que ver con esto. De hecho, yo en algún momento se lo había presentado al profe Pablo Vallejo. Aquí tenemos una sociedad artificial en la que tenemos personas que en verde son HIV negativo, en rojo HIV positivo y en azul no sabemos. Pero tenemos 5 variables independientes. El número de personas iniciales, 300 en este caso, la tendencia a tener relaciones sexuales, en este caso 5 relaciones por semana, la duración del compromiso, en este caso duran en promedio 50 semanas, si usan o no usan condón, con qué frecuencia usan el condón y con qué frecuencia se hacen exámenes de evaluación para ver si están o no infectados. Pues al cliquear aquí ya tú ves en este lado, no sé si se está viendo mi pantalla, cómo va creciendo la curva de infectados y cómo va disminuyendo la curva de personas saludables, ¿sí? Bueno, esto es una aproximación que, en honor a la verdad, para mí es bastante potente porque nosotros en psicología solemos hacer investigación tipo foto, es decir, cogemos datos en una oportunidad a través de un experimento, a través de una encuesta, a través de un focus group, en un momento específico y con eso hacemos inferencia estadística. Eso tiene su alcance porque los fenómenos no son estáticos, porque las cosas cambian a medida que pasa el tiempo, y yo sí creo que las simulaciones de este tipo pues revolucionarían por completo la forma como hacemos investigación en sexualidad humana. Yo se lo he comentado al profe Pablo, quien dirige el laboratorio de Sex Lab en la Conrad, ¿sí? El asunto es que yo creo que necesitamos una suerte de alfabetización con nuevos métodos de investigación que no son de psicología o de ciencias sociales, sino que son importados de las computación,
y que hoy en día han llamado ciencia social computacional. De hecho, si se meten en el Wikipedia y lo ponen en inglés, lo consiguen, ¿no? Yo creo que esa es la forma como la psicología social, la antropología, la economía, muchas disciplinas de estos ámbitos pueden atreverse a hacer cosas de un tremendo rigor, que no dependen de la aproximación de comparación entre grupos, de línea base, línea diseño control, pretest, post-test con grupo control y cosas por el estilo, que sí son valiosas, desde luego, pero que tienen sus alcances. Entonces, mi posición muy particular es que nos atrevamos como gremio de estudiosos del comportamiento individual a mirar cómo nos podemos beneficiar de estas aproximaciones. Gracias, profe. Uy, pues muy bonito y muy bonita la simulación. Luego les culco cómo es que funciona. Sí, claro. Daisy, tienes la mano arriba, adelante. Hola, profe. Creo que te acuerdas de mí, conozco un poco tu trabajo y no dudo del alcance de la tecnología en cuanto a la disciplina, pero yo encuentro es como una pregunta y una preocupación en el área y es qué tan preparado está la sociedad científica y de pronto nuestra área y nuestra disciplina para estos avances o para presentar los resultados o los datos de esta manera. Y cómo, o si crees más bien si hay que ir prepararlos o irse preparando la disciplina para estos avances y para esta forma de presentar, digamos, los supuestos psicológicos o cuál es tu impresión sobre pues este tema. Pues súper pregunta, yo creo que va alineada con lo que mencionaba el profe Balaguer. Esto supone, Daisy, un cambio de paradigma en el sentido de Thomas Kuhn. Si tú le presentas esto a alguien en física esto se conoce como física computacional. Y la aproximación que tienen los físicos es muy de física, es estímulo-respuesta. ¿Sí? Ellos no presuponen cosas como intención de compra, intención de uso del condón, compromiso, motivación, nada de esas cosas. Ellos simplemente ven factores macroscópicos o parámetros de orden como en promedio en una sociedad cuántas veces se tiene relación, cuánto dura el compromiso, si usan o no usan el condón, y ya con 2 o 3 parámetros, 2 o 3 variables montan toda una ecuación que la llevan hasta sus últimas consecuencias desde el punto de vista dinámico, es decir, su aproximación considera al tiempo como una variable fundamental. Entonces, claro, comienzan a jugar con cosas como ecuaciones diferenciales en derivadas parciales para tener una aproximación dinámica del sistema. En psicología nosotros todavía en general no hemos llegado a comprender la conducta humana como un objeto de estudio que cambia en función del tiempo. Aunque yo sé que Skinner, con los programas de reforzamiento de intervalo variable, intervalo fijo, razón variable y razón fija, ya nos mostró una aproximación bien potente, súper descriptiva, de cómo son los patrones de esas curvas de aprendizaje y de extinción del comportamiento en función del paso del tiempo. Pero con la excepción de Skinner, otras aproximaciones en psicología social no han logrado dar con una aproximación de ese tipo. Para muestra un botón, y este es otro modelito que de pronto puede resultar bastante sorprendente para muchos de tus compañeros o para ti misma. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se propaga un chisme o un rumor. Configuro de forma aleatoria, los punticos rojos que ves allí son personas y ellas tienen personas cercanas. Pues si pones a correr la simulación, ves a largo plazo como, esto no me está funcionando. A ver, ok, still go. Ahí ves cómo se propaga un rumor, ¿sí? Y estos son aproximaciones que usan
ciertas nociones de física de partículas. Es decir, una partícula afecta a la otra que tiene cercana y esta a otra que tiene cercana y así siguiendo. Estas son aproximaciones que pueden ser de interés para un psicólogo social, por supuesto, pero con las teorías o las aproximaciones que tenemos hoy en día dentro del seno de la psicología, no logramos, bueno, es mi posición muy humilde, no logramos dar con la idea de cómo es el comportamiento humano en función del tiempo. Y entonces este es el gran cambio que deberíamos dar. Esto supone a su vez, Daisy, primero que el cuerpo docente incluya, adapte, abra los brazos a estas formas de hacer investigación. Desde luego, hay que prepararnos para enseñarles a las nuevas generaciones y con ello lograr que el cambio de paradigma se acentúe o no, que el cambio de paradigma sea acogido de una forma más sencilla o menos sin que genere tanto inconveniente, porque y esto hay que decirlo también, muchos psicólogos o científicos sociales al ver esto, inmediatamente reaccionan diciendo que ellos no creen en que un ser humano, toda la complejidad de un ser humano pueda reducirse a un dibujito dentro de una pantalla de una computadora, porque el ser humano tiene sentimientos, porque el ser humano tiene alma, tiene espíritu, tiene intenciones, etcétera, etcétera. Y pues lo cierto del caso es que en el área de las ciencias sociales computacionales, ese tipo de cosas ya también se están modelando computacionalmente. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Si no tenemos más preguntas en este momento de los participantes, vamos a dar por cerrado nuestro conversatorio de hoy.